Capítulo 13. El manuscrito de Richard Becker. Mi nombre es Richard Becker, nací en Manchester en el año de 1819 y esta es mi historia, a la parte de ella que quiero contar. A fines del siglo XVI, concretamente en el año de 1577, un antepasado mío llamado John Christian Becker se enroló como artillero del Pelican, la nave capitana de la expedición corsaria de Francis Drake. Cuando él llegó al Río de Plata por primera vez en abril de 1578 y con él siguió su largo periplo que después de dar la vuelta al mundo concluyó en Londres en 1580, lleno de éxito, dinero y honores. El éxito, el dinero y los honores fueron para Drake, por supuesto, no para mi antepasado. Por mucho tiempo se ha dicho en el Uruguay que Francis Drake no era cierto todavía. Me enterró un tesoro en sus costas y nunca regresó a buscarlo. Esa misma historia ha sido tradición de mi familia por muchas generaciones, pero con una gran diferencia. John Christian Becker había estado allí con Drake, sabía exactamente qué se había enterrado, dónde se había enterrado y lo más importante, le dejó a su hijo el plano del tesoro. Ese documento estuvo guardado, escondido, debería decir, en la familia por casi 2 siglos, hasta que al principio de este siglo que vivimos, mi abuelo se decidió a buscar. Fue cuando se enteró de la expedición que se estaba preparando en 1806 para arrebatarlo a España, sus colonias del Río de la Plata. Después de primera tentativa de mediados de ese año, con una copia de mapa del tesoro, mi abuelo se enroló como soldado del ejército que estaba reuniendo Sir Samuel Achuntuy y así llegó al Río de la Plata. Desembarcó primero en Maldonado y de allí marchó al asalto de Montevideo. Pero mi pobre abuelo tuvo mala suerte, murió de un sablazo en la batalla del Cardal y no llegó a buscar el tesoro. Felizmente nadie se hizo de su mapa. Casi 40 años después yo me decidí a probar suerte. Hice una minuciosa copia del viejo mapa, la cosí en el forro de mi gabán, me enrolé como marinero en un barco mercante y en este navío cargado de productos y telas desembarqué en Montevideo en 1845. La ciudad estaba en una guerra y en manos de los franceses, cuya escuadra bloqueaba el puerto. La población era casi en su totalidad extranjera, regimientos franceses, batallones italianos y algunos más de negros africanos. Los habitantes criollos, en especial los hombres, se habían marchado y del otro lado de las murallas que protegían a Montevideo luchaban para expulsar a los invasores poniéndole sitio a la ciudad. Los primeros 3 meses, tiempo en que permaneció mi barco en puerto, continué viviente y trabajando en él. Por causa del ejército citador, no podía salir de la ciudad a emprender la búsqueda del tesoro, de modo que tuve que permanecer allí, tratando de aprender algo de español con los pocos que aún quedaban y lo hablaba. También traté de confirmar algunos detalles geográficos de mi mapa y ubicaba el tesoro enterrado próximo al cabo Santa María, que yo había encontrado en un mapa de la costa, pero resultó que no era ese. De un modo casi accidental, buscando mapas en el antiguo cabildo de la ciudad, vi la copia de un viejo mapa, una carta de navegación española, que ubicaba aquel cabo muy próximo a la población de Maldonado y no mucho más al este, como mostraban los demás mapas que había visto. Fui a consultar al capitán de mi barco y este me informó que efectivamente el antiguo nombre había mudado. El plano de mi antepasado era pues de Maldonado. Con esta seguridad solo me restaba esperar, armado de paciencia, el cese de las hostilidades. Procuré conseguir un lugar donde vivir. Vi que trabajando de carpintero podría sostenerme adecuadamente, y cuando mi barco se preparaba para partir, me di de baja y me quedé en Montevideo. Al año siguiente me casé con una rubia hija de españoles. A principios de 1847 nació mi único hijo, al que llamé John. La guerra siguió largo tiempo. Recién a fines de 1851, cuando John ya tenía 4 años y se acercaba a los 5, se hizo la paz y pude preparar con tranquilidad mi ida a Maldonado.
La carpintería había progresado en esos años. Había abierto una tienda de muebles y andaba ahora de levita. Dejé a mi mujer a cargo de la tienda y del niño, y montando mi mejor caballo, partí hacia el antiguo cabo de Santa María. Me hospedé en Maldonado y empecé la búsqueda. Me costó solo una semana encontrar el tesoro de Francis Drake, o el plano de mi antepasado era tremendamente preciso o tuvo una enorme suerte. Pero ese tiempo, día mal de mi pala, golpeó contra algo duro. Allí estaba. Había sido difícil escarbar sin que me viera algún paseante o pescador, pero mucho más difícil era ahora llevarme el tesoro. Los arcones originales se habían casi desintegrado, y si hubieran estado enteros, me habrían hecho falta varios hombres para cargarlo. Volví a tapar la parte del arcón que se veía, disimulé la excavación clavando ramas de algunos arbustos, subí a mi caballo y salí a procurar un vehículo de carga. Al otro día era el dueño de una fuerte carreta tirada por 3 yuntas de bueyes. Compré entonces en un molino de Maldonado lo que podía estimar como media carga de harina y en una noche de luna, sin usar ninguna luz, volví al lugar, descargar las bolsas de harina y empecé a cargar barras de plata y de oro, así como 3 bolsas pequeñas llenas de grandes esmeraldas. No quise llevar los doblones españoles del siglo XVI, ni las alhajas porque podían llamar mucho más la atención al querer venderlos. Dejé también unas buenas partes de los lingotes, porque mi carreta no daba más. Cubrí la preciosa carga con las bolsas de harina, volví a tapar el resto del tesoro, dejando todo como estaba antes. Eché las ramas en la carreta y con una de ellas fui borrando las huellas en la arena a medida que me alejaba. Demoré 5 días en llegar a Montevideo. Por suerte era verano, no había barro y los pasos de los arroyos estaban bajos, con lo que mi pesada carreta marchó lenta pero segura. Entré a la ciudad por el portón de San Juan y metí la carreta en el carralón de la carpintería. Desde allí fue fácil trasladar todo hasta mi casa en sucesivos viajes, pero quedaba el problema de convertir todo aquello en dinero, sin crear sospechas, por transformarme súbitamente en un hombre poderoso. Decidí entonces ir a Inglaterra, se lo expliqué a mi mujer, que aún no se recuperaba del asombro de ver tanta riqueza, y ambos esparcimos la noticia que había muerto un pariente muy rico y yo me iba a cobrar la herencia. Distribuí el oro y la plata en varias baúles, puse las esmeraldas en mi maleta de mano y en una boleta paquebote zarpé rumbo a Londres. En el Bank of England transformé los lingotes en libras esterlinas e hice transferir esa fortuna a un banco en Montevideo. Después fui a Ámsterdam, porque así me lo habían recomendado, a negociar las esmeraldas. El comerciante de gemas me preguntó por el origen que tenían, y le dije que había vivido los últimos 5 años en Colombia. Me habló entonces en español, le respondí en la misma lengua y cerramos el trato, por una suma aún mayor que la del oro y la plata. Me embarqué del regreso al Río de la Plata, trayendo conmigo una impresionante cantidad de souvenirs, y en un frío día de agosto desembarqué en Montevideo, un hombre rico. Compré una estancia de unos 50.000 acres, ganando vacunos y ovejas, y construí una gran casa con todas las comodidades y lujos que el dinero permite. La carpintería y la tienda se las regalé a mis empleados y me fui a vivir al campo con mi mujer y mi hijo. Recién 10 años después, cuando John ya era un muchacho, volvimos a Maldonado. Le trajimos el total del tesoro, lo llevamos a la estancia y lo escondimos. No hizo mucha gracia cuando, hace cosa de 5 años, aparecieron unos ingleses y anduvieron buscando el tesoro de Drake. Tal vez hasta un plan no tenían. A John y a mí nos daban ganas de ir a Montevideo y sentarnos a ver cómo escarbaban y sudaban en procura de algo que ya no estaba allí. Demasiado dinero no le hace bien a los hombres. Por eso el tesoro sigue ahí escondido en la estancia. Cuando John muera, John sabrá qué hacer con él. Cañada Seca, 23 de octubre 1880. Richard Beck.